Qué lindo, mira. Esta es la más linda. Cortita. Cortita, pero picante. Objetivo, importancia y necesidad. Antes que avancemos, les hago la siguiente pregunta. Y ustedes, si quieren, me pueden mentir. ¿Han entendido todo lo que hemos visto hasta ahora de la unidad 1? Sí. Bien, así me gusta. Miéntanme como siempre. Necesito creerte. Convénceme. Miénteme con un beso, aunque no sea de amor. Ya que soy Luis, puede ser Luis Miguel. En la unidad 2 vamos a ver el tema control interno. Como creo que ya les he comentado en otra oportunidad, el tema control interno en realidad no es un tema propio de la materia auditoría. Porque el control interno no es un tema que ya atañe al auditor. Es un tema propio de la organización que emite la información. Posiblemente ustedes a este tema lo pueden haber estudiado, tal vez no con este nombre, en otras materias como puede ser estructuras, procesos, puede ser en alguna contabilidad. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos en este caso es estudiar el control interno, no pensando en que esta es una materia de auditoría interna, que sí, ahí nos interesaría, sino pensando que nosotros estudiamos auditoría externa. Y necesitamos conocer control interno en la medida que sirve para la auditoría. Por eso, miremos un ratito el informe del auditor. En el informe del auditor, en algunas partecitas, aparece el control interno, ¿no? Ahí abajo, donde andaba el control interno, a ver quién me encuentra. Creo que en la parte de responsabilidad. En la parte de responsabilidad del auditor está. ¿En qué párrafo está? En la página 2, la responsabilidad de la dirección. ¿La responsabilidad? De ABC. Sí, ahí está. La responsabilidad de la dirección. Ahí está. Sube un poquito, ¿verdad? Lo estaba buscando. Muchas gracias. ¿No tu nombre? Milagro. Es un milagro. La encontró milagro rápidamente, ¿no? Claro, pero veamos qué dice el informe. Estamos leyendo el informe que estamos por hacer nosotros en noviembre, ¿no? Dice: la dirección de ABCD es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales de Argentina y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrección significativa. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Que el control interno es un problema de la dirección, que la dirección preparó los estados. La dirección viene a ser el que emite los estados contables. En general, en toda la terminología se habla de la dirección, son aquellos que firman los estados contables, ¿no? La dirección tiene un presidente, directores, bueno, la dirección en general. Pero dice que la dirección, para preparar los estados contables, lo ha preparado teniendo en cuenta el control interno que considera necesario para permitir que los estados contables estén libres de incorrecciones significativas. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es esto que el control interno va a permitir que los estados contables estén libres de incorrección significativa? Dicho de otra manera, esto está diciendo que si yo quiero tener estados contables libres de incorrecciones significativas, la incorrección significativa puede ser por error o por fraude, como dice ahí, tengo que tener un buen control interno. O sea, de otra manera, el control interno nos permite llegar a emitir estados contables libres de incorrecciones significativas. ¿Sí? Ahí aparece el control interno. Entonces, cuando hablamos de control interno, estamos pensando en todo aquello que está adentro de una organización que funciona de manera tal
que la información que se termine emitiendo está encaminada o está orientada a estar libre de incorrección. Para entenderlo, el concepto de control interno, les voy a mostrar la teoría de las milanesas, que ustedes ya, si han visto el aula, las clases mías están ahí. Entonces vamos a desarrollar la teoría de la milanesa para comenzar esta clase. Vamos a la clase en colores. Ahí está, control interno, unidad 1, concepto, elementos componentes, flow, y después vamos a evaluación de control. Evaluación de control interno vamos a ver mañana. En la clase de hoy vamos a estudiar concepto y elementos componentes. Y antes que me olvide, el material bibliográfico básico para el tema control interno, para los puntos 1 y 2, es el informe COSO. ¿Sí? El informe COSO es un material que surge. COSO significa Comité de Organizaciones Sponsorizadoras. ¿Sí? Así es un COSO. Ahí está. Que lo Cooper & Lybrand es una consultora. Ahí está, ¿Cómo es esto del informe COSO? Un grupo de entidades, un montón de entidades norteamericanas, contrataron una consultora que se llama Cooper & Lybrand que haga una mega encuesta de empresas a las cuales les preguntaban qué es para ellos el control interno y cuáles son sus componentes y cómo se evalúa el control interno. Sobre el resultado de esa mega encuesta, esta consultora hizo este informe, el informe COSO. Y se ocupa de, básicamente, definir el concepto de control interno, porque hasta este momento, no es tan, acá dice los nuevos conceptos, pero no es tan nuevo, ¿no? Fíjense que esto es del año 97. Cada uno hablaba de control interno y en el mundo cada uno tenía una idea de control interno muy parecida, muy aproximada, pero nadie había dicho nos pongamos de acuerdo y que cuando hablemos de control interno, ¿de qué estamos hablando? A partir de la emisión de este informe, cuando hablamos de control interno, significa lo que vamos a estudiar hoy. Más aún, las normas internacionales de auditoría que tratan el tema control interno, hay varias líneas que tratan, que son muy completas, ya están alineadas con el informe COSO, a pesar de que las mías no son norteamericanas, ¿no? Bueno, está en biblioteca este libro, ¿no? Está en biblioteca, pero como por ahí no alcanzan los ejemplares, yo les he puesto en el aula virtual un documento cortito, creo que son unas cuantas hojitas, que tiene los conceptos más importantes. El informe COSO tiene, cuando ustedes lo ven se van a asustar, un socotroco así, pero en realidad lo que es el material de estudio son las primeras, no sé, 40, 50 hojas. Todo lo demás son modelos de cuestionarios para hacer las evaluaciones de control interno. Cuando les toque hacer alguna vez en su trabajo, tienen ahí una gran cantidad de modelos de cuestionarios. Muy bien, entonces vamos a empezar con esto. ¿Cómo hice para a ver si nos podemos entender qué es control interno? Entonces yo pregunté y dije, me voy a poner mi restaurante. ¿Sí? Entonces nos asociamos nosotros, unos cuantos acá, a los que les guste la gastronomía, invertir en gastronomía, y decidimos poner un restaurante. Cuando uno pone un restaurante, ¿qué necesita? Inversión. Entonces ahí está la inversión. Pongo la inversión, pongo plata, pongo las mesas, las copas, los cuadritos, manteles. Ahí está, hice la inversión, ahí está mi restaurante. Está lindo. Las mesas están medio amontonadas, no importa. ¿Por qué la he puesto así? Porque soy optimista. Va a haber tanta gente que va a venir desesperada a mi restaurante para que haya lugar. Pero en definitiva, ¿por qué hice yo esto? ¿Qué es lo que pretendo? Un servicio a la comunidad. ¿Sí? ¿Sí? Mentira, no sea farsante. ¿Qué querés? Yo quiero ganar plata. O sea, yo quiero invertir para tener retorno. Entonces, lo que yo hago es una gran inversión
pensando en un retorno. Y creo que no soy el único que piensa así. En general, todas las empresas, todos los que ponen algún negocio, lo hacen con esa finalidad. Muy bien. Pero ahora viene el funcionamiento. ¿Cómo funciona mi restaurante? Mi restaurante funciona atendiendo a los clientes. Entonces digo, yo quiero estar seguro de que las operaciones de mi restaurante estén bien. O sea, quiero estar seguro de que a mis clientes los atiende bien, que cuando les sirvo un plato, el plato esté bien preparado, que tenga los ingredientes que correspondan, que no tenga una cucaracha, una mosca, que no tenga un pelo del cocinero ahí en el plato, que no le esté faltando algo, que no sé, que me sirvieron la milanesa con papa frita y no están las papas fritas, o sea, que esté todo bien. Entonces digo, bueno, ¿cómo voy a hacer para que el servicio de gastronomía que preste yo sea esté bien prestado? Entonces digo, ya sé lo que voy a hacer. Yo no voy a estar ahí van los mozos atendiendo. Yo voy a estar en la puerta de la cocina. Y cada vez que salga un plato, ¿qué voy a hacer? Lo voy a mirar. No voy a probar, no queda mal después servirle al cliente el plato empezado. Pero voy a mirar, inspeccionar y voy a decir, está todo. Y si veo que está, lo despacho. Entonces ahí sale mi primer plato. Entonces, ahí sale el plato. Milanesa o napolitana con frita. ¿Qué hice yo? Me puse a mirar, está el quesito derretido, el jamón, el tomatito, el orégano, las papas. No veo que haya pelo, cucaracha, nada. Está bien, ¿no es cierto? Mi plato está bárbaro, entonces sale napolitana con frita, mesa 14. Y sale. Y así sucesivamente con todos los platos. Pero claro, ¿cuál es el tema? Esto lo puedo hacer con un plato. Pero, ¿qué va a pasar cuando no sea un plato? Porque ya es domingo al mediodía, tengo 10 mesas ocupadas y empiezan a salir platos y más platos y yo me voy a poner a mirar uno por uno los platos. ¿Qué va a pasar? Y hasta que yo los mire, se van a enfriar, ¿cierto? Y los clientes van a empezar a chillar. O bien, yo voy a decir, bueno, con tal de que salga, bueno, vaya nomás, viejo, que sea lo que Dios quiera, y a lo mejor algún plato no salga bien. Entonces, esta idea mía de ponerme en la puerta de la cocina a revisar los platos, va a naufragar. No va a servir. Y si no sirve, tengo problemas, porque al cliente que le toque una milanesa que esté con algún problema, chao, pierde, ese cliente ya no vuelve. Entonces, ¿qué digo? No, voy a hacer otra cosa mejor. No me voy a parar en la puerta de la cocina, me voy a meter adentro de la cocina. Y digo, ya sé, si yo me meto en la cocina y hago todo para que en la cocina se trabaje bien, presumo que los platos van a salir bien. Entonces ahí está la cocina, digo, bueno, pongo una flor de cocina, todo de acero inoxidable, limpita. Ahí la ventana tiene un defecto, hay una falla con todo interno, ahí la ventana le falta la telita mosquitera. Bueno, me tendría que haber puesto. Para el curso del ciclo 2026, le busco una foto que esté la tela mosquitera. Pero no es cuestión. Creo que entonces voy a dar las instrucciones para que los cocineros tengan el gorrito, la cofia, que trabajen con las manos limpias, que se corten las uñas, que utilicen los utensilios que corresponden, que tengan una tablita para cortar la lechuga y otra tabla distinta para cortar el pollo crudo, y que a los alimentos cada vez que los saquen de la heladera los vuelvan a poner en la heladera porque no se echen a perder, y que el piso esté limpio, y que después cuando los platos sucios ya comidos vuelven, no ingresen por el lugar donde se cocina, que ingresen por el lugar donde van para lavar. ¿Qué más? Y me voy a encargar de que toda la zona de trabajo sea amplia para que se pueda ver, que se trabaje bien, que se trabaje cómodamente. Si todo esto está bien, si todo esto se hace bien, además yo me voy a encargar de ver que
los ingredientes que llevan cada plato estén escritos, que sepan, y que las personas que están adentro estén entrenadas para preparar las milanesas como corresponde, que tengan conocimiento suficiente de cuál es el punto de cocción, que sepan manejar la cocina, no cosas que no van a quemar las papas fritas, no van a quemar la milanesa, o me echa a perder el jamón porque lo han cortado, lo han dejado fuera de la heladera y después lo tengo que tirar. Voy a hacer todo el entrenamiento del personal, toda la inversión en utensilios para que las cosas se hagan bien. Si yo me aseguro de que todo eso es así, ¿qué es lo que pienso? Que los platos van a salir bien. Entonces, no va a hacer falta que yo me pare en la puerta a mirar cada plato. No hace falta. Si los que están adentro trabajan bien, el resultado tiene que salir. O casi bien, casi perfecto. O la mayoría tiene que estar bien. Bueno, igual, yo voy a pararme, de vez en cuando voy a pegar una miradita a los platos que salen, pero así como quien mira, de manera que los que están adentro se den cuenta que yo igual estoy viendo lo que hacen, pero no es que yo voy a estar viendo uno por uno cada plato que sale. Bueno, esta es la idea del control interno, ¿no? Esta es la idea del control interno y esta es la idea de la contabilidad ajustada al control interno, que dice ahí que la dirección es responsable de la preparación de estados contables libres de incorrecciones, de acuerdo con el control interno que consideró que era necesario para que salgan los estados contables libres de incorrección. Entonces, ¿qué es lo que decía en esa frase que acabamos de leer? Decía que en la cocina de los estados contables, la dirección se metió en la cocina de los estados contables y se puso a ver cómo se debe trabajar para que los estados contables, para que la información contable salga bien. Esa es la idea, ese es el concepto de control interno. Dicho esto, veamos entonces qué dice el informe COSO de lo que es control interno. Concepto. Ahí está. Dice, es un proceso efectuado por el Consejo de Administración, la dirección y el resto del personal de la entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto al logro del objetivo dentro de las siguientes categorías, ¿no? ¿Y cuáles son las categorías? Primero, eficacia y eficiencia de las operaciones, fiabilidad de la información financiera, cumplimiento de las leyes y normas aplicables. Ahí está el concepto de control interno que define el informe COSO. Vamos a analizar la definición. Vamos bien. Sigamos entonces. Se dice que es un proceso. Esta música, ustedes ya la conocen, ¿no? ¿Qué dijimos en la clase del martes? ¿Qué es control? El martes, cuando estudiamos el concepto, el proceso, que no tiene un fin en sí mismo, sino que hace para lograr algo. Muy bien, Facundo. Eso significa que era un proceso. Dice, es el proceso de ejercitar influencia. Ese es el concepto de control. Acá aparece la palabra proceso, ¿no? O sea, el control interno, como todo control, no tiene un fin en sí mismo. No hay control interno por sí. Se hace para lograr objetivos. Por eso dice que es un proceso. Pero además le agrega algunos condimentos. Miren dice, efectuado por quién. Y ahí aparece el Consejo de Administración, la dirección, el resto del personal. O sea, el control no es del que controla, porque uno cuando habla de control dice, no, el control es el auditor interno o el auditor externo. No. El control lo ejercitan todos. Lo ejercitamos todos. Y dice que está diseñado para proporcionar un grado de seguridad razonable. O sea, no hay seguridad absoluta. ¿Por qué? ¿Por qué razonable y no absoluta? Porque, como lo dicen los grandes maestros de la filosofía, al mejor cazador se le puede escapar una perdiz. Entonces siempre hablamos de seguridad razonable, nunca seguridad absoluta. Pero viene bien recordar, subrayarlo primero, ¿no?
Lo segundo, cuando dice efectuado por el concepto de administración de la dirección, el resto del personal es por todo. Es decir, para que haya un sistema de control interno que funcione, todo el mundo tiene que participar. Hagamos una cosa, piensen ustedes en la facultad, ¿cierto? Digamos que este es un sistema. ¿Y qué es el control interno? ¿Cuál es el objetivo de una facultad? ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes se reciban de contador o de licenciado. Entonces, el control interno sería ejecutado por todos nosotros, los alumnos, los docentes, los directivos, el consejo académico, los empleados de biblioteca, de alumnos, con el propósito de lograr eso. Pero por supuesto, en la medida en que todos participemos, porque si uno dice la facultad logra el objetivo porque los docentes, no, el docente puede ser bárbaro, pero si las autoridades no colaboran porque sacan disposiciones inadecuadas, o los estudiantes no colaboran porque no estudian, no sé, o no entienden, o los administrativos no ayudan porque te hacen un despelote cada vez que te inscribís, cuando vas a rendir examen no estás en el listado. Entonces, si aparecen estas fallas, se puede malograr el objetivo. Lo mismo pasa en una organización. En cualquier organización, cuando hablemos de control interno, no piensen ustedes que yo estoy diciendo esto para las entidades que emiten estados contables. No, esto vale para cualquier tipo de organización, la que se le ocurra, ¿no? Y no solo para organizaciones en sí, para una ciudad se puede analizar. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Dice que está diseñado para proporcionar un grado de seguridad razonable, ¿no? Razonable significa lo mejor que puedo, pero no absoluto. Si uno quiere decir qué es algo razonable, es más fácil, la definición es mucho más fácil de lo que crean. Razonable significa ajustado a razón. Mira vos, ¿no? O sea, lo que es razonable para mí puede que no sea para vos, pero ajustado a razón quiere decir algo que razonablemente, que en general acordamos, entendemos como tal. Y dice que es para lograr objetivos. Y ahí habla de tres categorías de objetivos. Primero dice eficacia y eficiencia de las operaciones. Eficacia significa, ¿qué es? El logro de los resultados. Que me dé el resultado. O sea, una medida es eficaz cuando sirve, ¿verdad? Me duele la cabeza, me tomo una pastilla, me pasó el dolor de cabeza, el remedio es eficaz. Y eficiencia al menor costo, de la mejor manera. ¿Cuáles son las operaciones? Ahí viene el punto. Dice eficacia y eficiencia de las operaciones. ¿Cuáles son las operaciones? Y las operaciones son todas las que llevan a cabo las organizaciones. Las compras, las ventas, los pagos, las liquidaciones de sueldo, las liquidaciones de impuestos, las registraciones contables, en fin, todo lo que hace una organización para lograr su objetivo. No nos olvidemos de esto, las organizaciones tienen un objetivo propio. Las organizaciones comerciales, económicas, que es lo que vemos nosotros, tienen un objetivo de obtener un retorno de su inversión, que su inversión vuelva, que yo gane. Ahora, ese retorno de inversión se logra si esas operaciones, si sus operaciones se llevan a cabo de una manera eficaz y eficiente. Segunda categoría de objetivo dice fiabilidad de la información financiera. Bueno, la palabra fiabilidad está, yo la he puesto así tal como está en el informe COSO. Digamos que el informe COSO está traducido en castellano, en español, gallego, bien, fiabilidad. A nosotros la palabra fiabilidad es confiabilidad, ¿verdad? Porque si no, si yo digo fiabilidad de la información financiera, ¿ustedes qué me dicen? Yo no le fío a nadie. Acá no se le fía a nadie. No, acá estamos hablando de confiabilidad. Información financiera. Nosotros utilizamos generalmente la palabra información contable, ¿no? Pero ya se está
utilizando bastante en nuestro lenguaje también la palabra información financiera. ¿De dónde viene información financiera? De contabilidad financiera. Porque en el mundo existen distintos tipos de contabilidad. La contabilidad financiera es la contabilidad monetaria, ¿no? Unidad de medida, capital a mantener, todas las que se basan en todo eso es la contabilidad financiera. Es la contabilidad que nosotros conocemos. Hay otros tipos de contabilidades gerenciales, que no se mueven con información financiera, se mueven con ratios, con algunos índices, bueno, nosotros, no sé si ustedes habrán estudiado en alguna materia, creo que no acostumbramos a verlo en la facultad. Y por último, cumplimiento de las leyes y normas aplicables. Uno dice, yo necesito un buen control interno para que a las operaciones que se hagan sean eficaces y eficientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué operaciones tengo yo? Ventas. ¿Qué significa eficacia y eficiencia de la operación? Y bueno, significa que las ventas se hagan al mejor precio, al precio que me convenga vender, porque a su vez yo agarro la venta y de empezar a descomponer. Hay un montón de operaciones adentro de una venta. Uno de ellos, ¿cuál es? Y precios, que los precios sean los que conviene. Eficacia significa que yo venda, porque si yo tengo toda la mercadería, tengo los precios, pero no vendo nada, entonces está pasando algo, porque la venta requiere publicidad, la venta requiere exhibición de los artículos, la venta requiere tener vendedores que atiendan bien y que te convenzan al cliente de que tiene que comprar. La venta requiere que después se haga la factura, que la factura se haga como corresponde, de acuerdo con las normas impositivas, que se contabilice de la manera correcta, que si la operación luego se hizo por algún medio de pago que no es el dinero en efectivo, ese medio luego se cobre, ya sea porque es en cuenta corriente, porque es con tarjeta, que es con transferencia, que es con QR, que es con billetera virtual. Todo eso es la operación. Que la operación se haga de manera eficiente y eficaz, que quede bien contabilizada y que cumpla con las normas. Entonces fíjense que en una operación, que puede ser una venta, tengo que mirar que el sistema de control interno me va a favorecer o me va a permitir cumplir todos esos objetivos. O sea, para eso está el control interno. Claro, y ustedes dirán, ¿y qué hago yo en todo esto? Se los voy adelantando lo que vamos a ver mañana. ¿Qué tengo que ver yo con todo esto? Si estoy estudiando auditoría, tengo que ver el punto B. Dice confiabilidad de la información contable. O sea, si yo tengo un buen sistema de control interno, la información contable es confiable. Y si es confiable, quiere decir que cuando yo haga la auditoría y tenga que firmar el informe del auditor, lo voy a firmar tranquilo, porque sé que esa información está bien. Eso no quiere decir que no voy a hacer nada, que me la dan servida en bandeja. No. Esta no es la papilla, no. Igual tengo que hacer un trabajo de auditoría, pero de otra manera. Bueno. Sigamos. Componentes del control interno. Bueno. Ahora vamos a empezar a dar un pasito. Hasta acá me van siguiendo bastante bien. ¿Sí? Bueno. El control interno existe, mejor dicho, para que exista el control interno, hacen falta 5 componentes. Estos son las 5 patas de la mesa, ¿cierto? O los 5 ingredientes de la receta. Si falta alguno, ya no hay. El primero es, ahí está la nota bien, ambiente o entorno de control. El segundo, evaluación de riesgos. El tercero, actividades de control. El cuarto, información y comunicación. Y el quinto, supervisión o monitoreo. Si yo quiero tener control interno, necesito estos 5 componentes, que son los que vamos a ver ahora. Estos componentes también están en la definición que da el informe COSO. Hay una versión más nueva del informe COSO que agrega un sexto vinculado con tecnologías de la información, pero que en realidad puede estar absorbido por los otros. Nosotros nos mantenemos acá, somos clásicos.
Sí, acá somos todos en blanco y negro. Vamos a estudiar el ambiente de control. ¿No? Ahí. ¿A qué le suena el ambiente? La palabra ambiente, ¿a qué le suena? Ubicación, un lugar. El lugar, Persona. la persona. ¿Qué tal el ambiente en el AVE en cuarto año de la facultad? ¿Qué tal el ambiente? ¿Cómo es el ambiente acá? ¿Qué tal? Te dan ganas de venir a clase, te dan ganas de tomar apuntes. El profesor te da ganas o te hace dormir. La palabra ambiente de control tiene que ver con eso, ¿no? Por ahí el nombre, control, ya empezamos, ¿viste? La palabra control siempre es odiosa, ¿no? Porque el control es odioso, ¿no? No vayan a creer que es una cosa linda. Yo trabajo en un órgano de control hace 39 años y no es que te llenas de amigos, ¿no? Cuando tenés control. Pero bueno, el ambiente de control tiene que ver con las personas que actúan dentro de una organización, ¿no? Dice que tiene que ver con la conducta de las personas dentro de una organización. O sea, cómo se comporta, cómo se compromete, ¿no? Pasamos. ¿Cómo se compromete? Miren, les doy un ejemplo para que ustedes entiendan lo que es el ambiente de control. Pensemos en el tránsito en la ciudad, ¿no? ¿Cómo es el tránsito? El tránsito está sujeto a normas, ¿verdad? Normas de velocidad, de cruzar el semáforo, de estacionar, de pagar el estacionamiento. Las normas pueden estar bien. ¿Eso garantiza que el sistema de tránsito funcione bien? No. ¿Por qué? Depende de los conductores. Porque hace falta que la gente, los conductores, o sea, el ambiente de control, las personas, estén dispuestos a cumplir las normas. Entonces, si yo tengo un tipo que me estaciona sobre la rampa para la silla de ruedas, ¿no? Tengo otro tipo que te para en doble fila y se va a la farmacia y te deja el auto con llave. Es re chulo. Y si tengo una colección de gente que te pasa el semáforo en rojo cuando se le da la gana, o que, no sé, te clavo un bocinazo así porque me encanta, hay algunos que... Entonces, ¿qué pasa? Funciona el sistema de tránsito y no funciona, porque las normas están bien, el problema es que la gente no las respeta. Entonces ahí decimos, acá el ambiente de control no está bien. Entonces, la conducta de las personas dentro de una organización es lo que determina el ambiente de control. Una vez me manda mi jefe, había habido un chequecito cobrado equivocadamente de 97.000 australes. Junio de 1985. Para que ustedes tengan una idea, el austral cuando salió costaba, un austral era 80 centavos de dólar. Bueno, entonces alguien había hecho un cheque de 97.000 australes y lo había cobrado en el banco. Mira vos, bueno muchacho, existía la dirección de energía, ya no existe la DGES. Entonces mi jefe me manda que yo haga un análisis, entonces que haga ya estaba capacitado para hacerlo, y le digo a mi jefe, la dirección de energía tenía los manuales de agua y energía eléctrica de la nación. Tenían manuales de procedimiento, organigramas, formularios, comprobantes. La verdad que era una pinturita, no parecía una repartición, realmente no parecía. Y yo mientras averiguaba, pregunto, evalúo un lado, en el otro, y llego a la conclusión, sí, esto es perfecto. ¿Cómo puede ser? Claro, ¿cuál era el problema? Estaba todo bien, estaba todo organizado, las funciones estaban segregadas. El tesorero tenía su caja fuerte, tenía las llaves, el sector de tesorería tenía una especie de corralito ahí adelante, no podías entrar, había una puerta acá, otra llave allá. ¿Y cuál era el problema? Eran todos amigos, tan amigos que no ponían llave,
porque la caja quedaba abierta. En la caja no había plata, ya la plata. Normalmente en esas reparticiones no hay plata, porque la gente cuando paga la boleta de luz no la pagaba ahí, la pagaba en el banco. No existía el Rapipago ni Pago Fácil, pero la plata no entraba por ahí. No, la plata en los bancos. Entonces, de tan amigos que eran, la caja fuerte estaba abierta. Y en la caja fuerte que había, la chequeé. Y sobre el escritorio del tesorero que había, los sellos. Entonces alguien agarró una chequera, sacó un chequecito de abajo, le puso los sellos, sabía el saldo de la cuenta corriente, lo llenó al cheque, hizo una firma parecida a la del gerente y la del tesorero y lo cobró. Entonces uno dice, ¿el control interno estaba bien o estaba mal? Y uno podría decir, todavía no existía el informe COSO. Uno diría, el control interno estaba pésimo. Estaba bien diseñado, estaba bien definido. Lo que falló es eso, el control. Porque las personas eran tan amigos, comían empanada ahí. Por supuesto, a mí nunca me han invitado, gracias a Dios. Capaz que era sospechoso, estaría yo ahí declarando todavía en algunos juzgados. Y esto es lo que pasó. Uno dice, el control interno en ese momento yo dije, es bueno el control interno, ¿no? Y mi jefe me dice cómo hacer un informe diciendo que el control interno funciona, es bueno. Es bueno porque está todo bien definido, está todo bien armado. Claro, no teníamos esta idea del informe COSO en donde lo que primero que se mira es el ambiente de control. Lo primero que tengo que ver es el ambiente de control. O sea que es la base. Exacto, es la base, ¿no? Ahí más adelante en la diapositiva hay una pirámide de 3 caras, no de 4 caras, en donde ustedes van a ver que la base es el ambiente de control. Bueno, vamos a ver de qué depende el ambiente de control. Entonces, analicemos los factores que hay que considerar para analizarlo y evaluación. Ahí dice algunos, ¿no? Cuando ustedes lean el informe COSO, si ven el apunte que está ahí en el aula virtual, sí están estos que estamos viendo ahora. Pero cuando vean el informe COSO, van a ver que además de eso hay unos cuantos más. Pero los más importantes son estos. En primer lugar dice que integridad y valor de. ¿Integridad de quién? De la administración, la dirección y el resto del personal, ¿no? No integridad del director o del jefe, no, de todos, ¿no? El control interno lo tienen que llevar a cabo, lo desempeñan todos. ¿Qué quiere decir integridad? Cuando considero que una persona es íntegra, cuando considero que tiene valores éticos, cuando actúa correctamente, sea cual fuera la circunstancia bajo la cual le toca actuar. Eso es una persona íntegra, una persona que le dieron una orden y esa persona la cumple, ¿no? La integridad es un valor muy requerido, por ejemplo, en las organizaciones militares. Si a usted le dieron una orden, usted la tiene que cumplir. Cuando yo hice la colimba, nos mandaban a hacer la guardia en los puestos. Entonces los puestos se llamaba, el que sea guardia se llama el imaginaria. El imaginaria, cuando se acercaba a alguien, tenía que pedirle el santo y seña. Y si no te la daba, no le tenías que permitir que se acerque. Y si se acercaba, le tenía que disparar. Tenían un FAL. Imagínate que te meten un balazo de FAL, te parten 3, 7,65 milímetros, una bala así. Entonces venía y si no te contestaba, le tenías que disparar. Gracias a Dios no me pasó todo lo que tenían. Bueno, eso es integridad. Que yo tengo que cumplir lo que me han indicado y respetar valores éticos, comportarme correctamente. ¿Qué más? Compromiso de competencia profesional. Bueno, el compromiso de competencia profesional no significa que todos tienen que ser contadores, ¿cierto? O médico, o abogado, o ingeniero, no. Competencia profesional significa que la persona tiene que estar capacitada, entrenada para el puesto que desempeña. Eso significa, ¿no? Díganme a ustedes si no les molesta cuando lo atienden en un negocio y el vendedor
no conoce el precio o no sabe bien la descripción de la mercadería, o vos le preguntás, ¿y esto para qué? No sé, y pero ¿para qué sirve? Creo que sí, y vos andás buscando algo, entonces, ¿cómo te cae eso? Y a mí no me gusta, ¿no? Distinto cuando tenés un vendedor que sabe. Imagínense que en mi restaurante venga y el cliente le diga al mozo, este plato dice Suprema Maryland, ¿qué tiene? El mozo dice, no sé, pedirlo y probarlo. Entonces, no, pará. Entonces, si voy yo, le digo, perdón, es una Suprema de pollo que tiene banana frita. ¿Sí? Entonces, y tiene además la guarnición. Entonces, si tengo un mozo que me informa que él lo tiene, es distinto. Competencia, compromiso y competencia profesional. Y eso significa que cada uno tiene que ser puesto en el lugar a donde mejor se desempeña, ¿no? Esto los directores técnicos de los equipos de fútbol lo saben. A los jugadores les ponen en el lugar que mejor andan. Cuando andan. Bueno, puede fallar, algo puede fallar de vez en cuando. Una liebre se puede escapar. Pero imagínense que ustedes tengan empleados que no están capacitados. No sé, en mi época, ahora no sé, porque yo no sé, pero en mi época, en el departamento alumno había una señora que era re idiota, por Dios. Pero era famosa por su idiotez. Sería muy buena, muy eficiente, pero está en un lugar en donde hay que atender al público. No voy a decir que los alumnos sean unos santitos, que son bastante jodidos, pero tiene que tener una persona que tenga capacidad para atender al público. Pone otro ahí, ¿sí? Porque todos los días había despelote. Yo tenía una compañera, una ex compañera de colegio que trabajaba en el registro cívico. Ya se jubiló. Era extraordinaria, eficiente, muy buena. Pero, ¿qué problema tenía? Hablando en santiagueño, era mal llevado, ¿sí? Como se dice, acá no se utiliza mucho el santiagueño, dice mal llevado. ¿Qué es mal llevado? Idiota. Y la chica estaba en atención al público. Todos los días había despelote y alguna gente que iba ahí se insultaba con ella. ¿Y qué pasaba? Terminaba que venía el director, el de allá, tenían que venir a destra. Yo tenía un cliente que tenía una cajera, ¿no? También mal llevado, ¿no? No solo mal llevado, además una vez agarra un cliente medio que le contesta mal, asaltó el motor, lo agarró a trompada al tipo de pelote. Entonces imagínate, compromiso de competencia profesional, hay personas para cada puesto, ¿sí? Si vos sabés que este tipo puede ser muy bueno para algunas cosas, pero no sirve para atención al público, no lo pongan atención al público, ¿sí? O si tenés este empleado que vos lo que necesitas es una persona que sea ordenada. Un bibliotecario tiene que ser una persona ordenada, que tenga el orden en su interior, ¿no? Si es uno dice que le gusta dejar todo tirado, despelotado, que no te va a servir, porque en definitiva cuando venga algún estudiante a pedirte un libro, va a perder 2 horas buscando el libro, no lo va a encontrar, le va a decir que no lo tiene, el chico se va a ir y el objetivo de la biblioteca no se cumple. Eso es compromiso de competencia profesional. ¿Qué más? Filosofía de la dirección y estilo de gestión. Bueno, esto es un problema, ¿no? Hay distintas formas de gestionar las organizaciones, ¿no? Algunas organizaciones tienen estilos de gestión muy rígidos, muy militares, muy estrictos. Piensen ustedes en un banco. ¿Cómo son los bancos? Los bancos son excesivamente normativos. Están las instrucciones dadas de una manera muy rígida y la gestión y la dirección lo que hace es exigir que se cumpla todo al pie de la ley. O sea, si a este tipo para darle su tarjeta de crédito tenía que traer el grupo sanguíneo, ¿para qué? Si no te trajo el grupo sanguíneo no le das la tarjeta. Entonces el estilo de gestión requiere de personas que estén dispuestas a eso. ¿Por qué? Porque tengo que tener una dirección que al que no cumpla lo sancione. Pero si yo tengo un director que es buenito, es re churo,
jefazo, ¿sí? Me mando todas las macanas y no me dice nada, sí, bárbaro, pero ¿cuál es el problema? Que me quede sin cliente. Cada vez tengo menos clientes, cada vez gano menos, cada vez vendo menos, cada vez entrego menos tarjetas. Entonces, el estilo de la gestión, la filosofía de la dirección está en función del tipo de organización. Hay algunas organizaciones en donde la cordialidad, la flexibilidad es la regla. Y hay otras en las que no. Sigamos. Estructura organizativa. Bueno, acá sí tenemos un tema importante. La estructura organizativa muchas veces condiciona el funcionamiento de las organizaciones. ¿Por qué? Algunas organizaciones son excesivamente burocráticas porque lo necesitan, pero hay otras que son demasiado burocráticas innecesariamente y lo que generan es burocracia que genera demoras, que genera ineficiencia, que genera malas caras de los usuarios, de los clientes, y esto es un problema de estructura organizativa. ¿Para qué tener estos tres niveles de permiso y autorización si con uno solo era suficiente? Además, una estructura organizativa demasiado compleja generalmente hace que las responsabilidades se puedan diluir. Y al diluirse las responsabilidades puede haber más problemas en el control interno de los que deberían existir. Siempre cuando uno mira la estructura organizativa piensa en el organigrama, ¿no? Y dice quiénes son, cómo son las líneas de autoridad. Si eso es demasiado complejo, puede que el empleado ni siquiera reconozca bien quién es su jefe. Y al no reconocer eso, puede que las líneas de autoridad conduzcan por otros lados, se generen líneas informales y la organización funcione de una manera inadecuada. ¿Y qué más? Asignación de autoridad y responsabilidad. Bueno, tiene que ver con el estilo de la gestión. Con el estilo de gestión. En una organización militar, la autoridad es lo básico. En una organización comercial, económica, la autoridad es necesaria, pero tal vez no tiene el mismo tenor que puede tener en una organización militar en donde la autoridad es la regla. Y por último, política de recursos humanos. Bueno, la política de recursos humanos es un tema muy de moda, actualmente, no de moda, sino muy necesario. Casualmente, a propósito de qué manera se administra el personal. ¿Cómo se administra? ¿Cómo se maneja el personal? Uno cree que cuando entra a trabajar, soy un empleado, soy un esclavo. Y las organizaciones hoy piensan, no, el empleado tiene que estar a gusto, tiene que trabajar bien. La política de recursos humanos se basa, por ejemplo, en la fijación de incentivos, ¿no? Y el incentivo, ¿qué hace? Que el empleado trabaje mejor. Y si trabaja mejor, ¿qué significa? Que voy a vender más, que voy a tener más clientes, que voy a atender mejor, que va a funcionar mejor, con lo cual voy a tener mejores resultados. Si yo tengo mozos que están bien capacitados, si tengo el que atiende el mostrador, el que adiciona que está bien capacitado y están bien incentivados, entonces esto va a estar mejor. Incentivos. Hay distintos tipos de incentivos, no solamente es la comisión de ventas, ¿no? Que bueno, eso sí es un buen incentivo, pero muchas veces el incentivo es solamente saber que alguien me miró y vio que yo estaba trabajando bien y que me dijo, estás trabajando bien. ¿Sí? ¿Han ido en McDonald's alguna vez? ¿Qué dice en el cuadrito ahí atrás? El empleado del mes. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Un reconocimiento a uno de los chicos que, mira, te han puesto el cuadrito y la gente va y mira, ay, cuidado, ¿te han dado más guita? No. ¿Te han pagado más? No. Pero bueno, a mí me gusta. Me siento bien, me da ganas de ir a trabajar mañana. ¿Sí? Está bien, el sueldo, pero eso es muy valioso. Por supuesto tiene mucho que ver con el temperamento de las personas, ¿no?
Puede haber algunos que no me interesa, ¿qué empleado del mes? A mí pagando más, 2 mangos más y listo, no quiero que me aplaude nadie. Bueno, hay de todo en la viña del Señor, pero en general las políticas de recursos humanos consisten en incentivar a la gente, ¿no? Y el incentivo también es muchas veces el reconocimiento a la forma del trabajo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en una tienda, en un Apple Store, ¿no? En la que vende Apple, de las tiendas de Apple. Y el tipo que nos estaba atendiendo te dice, nos atendía uno, y bueno, ahí habla en inglés. Entonces pedimos uno que habla español. Entonces viene un chango que era de Colombia porque nos tenía que explicar, ya habíamos comprado el teléfono. Y viene el tipo y nos dice, espérenme, dice, ahora tengo que hacer media hora de descanso. ¿Cómo? Sí, acá nosotros cada tanto tiempo de trabajo tenemos media hora de descanso. Tenemos la obligación de ir media hora, salen del salón, no sé si han entrado en Apple Store, en la Apple Store lo único que hay son mesas, nada más, no hay nada. ¿Y dónde van? Y se fue y en media hora vuelve. Tienen media hora, se van, tienen un lugar donde toman un café, van al baño, se sientan ahí, no sé qué hacen, charlan con los otros que están, y después de media hora vuelven a seguir trabajando. O sea, eso es también política de recursos humanos. Claro, son empresas que para vender tienen que tener tipos que tengan ganas de vender, porque tenés que pagar un teléfono de eso. Entonces, política de recursos humanos. O sea, todo eso configura ambiente o entorno de control, ¿no? Un entorno de control bueno, como decía acá Facundo, es la base de un buen sistema de control interno. Y yo puedo tener los mejores controles internos, pero si la gente que trabaja en la organización no los cumple, no hace caso, no se compromete, entonces, chao control interno. Vamos, sigamos. No es el uno. Evaluación de riesgo. Ahí está. Segundo componente. Antes que me olvide. La palabra riesgo acá es riesgos. No tiene nada que ver con el riesgo de auditoría, ¿no? Porque después, no sé, por ahí los conocimientos como son volátiles, se cruzan, ¿no? Por ahí en los exámenes, che, David, hábleme de la evaluación de riesgo, y dice, el riesgo de auditoría es el peligro de emitir una opinión equivocada. No estamos en control interno. ¿Sí? Entonces, no. Acá no estamos hablando del riesgo de auditoría, estamos hablando del riesgo que tiene la organización. ¿Qué riesgo tengo yo en mi restaurante, en mi venta de milanesas, de Mila a Napo? ¿Qué riesgo tengo? Y tengo, tengo el riesgo de que mi milanesa haga cucaracha. ¿Qué más? Tengo el riesgo de que no venga nadie. Tengo el riesgo de que los que vengan después no me quieran pagar porque dicen que la milanesa estaba con olor a podrido. Tengo el riesgo de que vendió la milanesa, la he cobrado y después no sé qué he hecho con la plata porque el cajón estaba abierto. O tengo el riesgo de que un cliente se levantó y se fue sin pagar. Entonces, concepto de riesgo. Veamos qué es el riesgo. El riesgo dice que hay que identificar todo aquello que afecta el logro de un objetivo. ¿Está bien? O sea, si yo les digo a ustedes, defínanme riesgo, no digo riesgo de auditoría, si ustedes, a ver, definan riesgo, ¿qué es riesgo? ¿Qué es? Lo que puede salir mal. Exacto. Muy bien. Eso es riesgo. Todo aquello que se opone a un objetivo. Entonces, yo tengo que saber que cada vez que yo hago algo, tengo un objetivo, ¿no? Si voy el sábado a la noche al boliche, ¿cuál es el objetivo? Digan la verdad. No, sí, yo voy a tomar un trago y a pasarla bien. Así farsante, cara dura. Vos vas a buscar, no sé qué. Entonces, ¿cuál es? Me va a ver, quiero encontrarme con alguna chica linda.
todas son lindas, pero me quieren. Entonces, bueno, entonces ese es el objetivo. ¿Cuál es el riesgo? Y que no encuentre, o que no logre. Cuando cruzo la calle, ¿cuál es el objetivo? Y llegar a la otra vereda, ¿cierto? ¿Y cuál es el riesgo? Que me levanten a otra mitad de calle, ¿cierto? Entonces no. Ese es el concepto de riesgo. El concepto de riesgo siempre está en función de un objetivo. Cuando ustedes le preguntan, cuando vas a rendir un examen, ¿cuál es el objetivo? Probar. ¿Y cuál es el riesgo? Que me metan el bombo. Sí, bueno. Claro, después veremos por qué. No, Facundo, no es que te olvidas. Los conocimientos no se borran. Eso es. Lo que pasa es que hay que tener el Google indicado en la cabeza para encontrarlos, ¿cierto? Esto pasa en un sistema de control interno. Imagínense que yo tengo mi restaurante, yo quiero vender las milanesas, quiero ganar plata, quiero recuperar la inversión y vivir bien. Entonces yo tengo que identificar cuáles son los riesgos que tengo. Entonces, ¿en qué consiste la evaluación de riesgo? La evaluación de riesgo consiste en identificar y analizar factores que afectan el logro de los objetivos. Y como los objetivos están en 3 categorías, que eran eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información contable y cumplimiento de las normas, hay riesgo para las 3 categorías de objetivos. Pero los factores de riesgo pueden ser internos o pueden ser externos. Imagínense ustedes la cantidad de riesgos que tienen ustedes cuando ponen un negocio. Imagínense. Pueden pasar tantas cosas que por ahí me imagino, ¿no? O quién se iba a imaginar que yo iba a tener que cerrar mi negocio porque había una cuarentena y tengo que cerrar. O sea, la cantidad de riesgos que puede haber son inagotables, interminables. Pero vamos a ver algunos que son los más clásicos. Veamos algunos factores externos. Acá estamos hablando de cosas que pueden pasar afuera y que nos afectan adentro. Cambios en la tecnología. Bueno, este sí es un factor de riesgo muy importante. ¿Qué nos pasa en las organizaciones que no se ajustan en la tecnología, ¿no? Yo tenía mi proveedor, una vinería, que me gustaba comprar ahí, y dejé de ir. ¿Por qué? Y porque luego me venden en efectivo. Y, bueno, pero loco, yo no ando con... Ahora como hay billetes de 20 y de 10 está bastante fácil, pero hasta hace 2 años yo iba a comprar una cajita de vino de 20.000 pesos, tenía que andar con un toco de plata en la billetera, entonces uno anda con tarjeta, con QR. Entonces imagínense una empresa que hoy no tenga QR, que no tenga tarjeta, que no tenga Mercado Pago, ya no vende. Hace unos años fui a Purmamarca y en la plaza de Purmamarca han visto, están todas las señoras que venden cosas tejidas, muy bonitas, y había una que tenía un cartelito que decía: se recibe Mercado Pago. ¿Sí? Adivinen quién es el que más vendía. Bueno, anda ahora. Hasta el que vende tortilla esa en la brasa recibe Mercado Pago. Y dólares. Y dólares. No, dólares siempre. No, ahí sí, dólares, pero la tecnología puede condicionar el logro de algunos objetivos. ¿Qué problema tenían las empresas con momentos de alta inflación? De alta inflación, la remarcación. Entonces vos tenés que actualizar precios. ¿Cómo hacer para actualizar precios? Suponete que tenga una despensa, un almacén que tenga unas cuantas ondas. No hablemos que tenga un supermercado. Bueno, si tenés un supermercado, más vale que tenga. Pero ¿qué tenés que hacer? Sí, yo cambio los precios, ya. ¿Cómo hacer? Tengo que ir con la etiquetera a cada producto, marcarle, cambiarle, sacarle el precio viejo, poner el precio nuevo, ¿sí? Cuando has terminado, ya cambió de vuelta, o si no, cuando vos estabas haciendo eso, vino un cliente y te ganó de mano y se llevó aquello que estaban con el precio viejo. Entonces digo, no, tengo que tener un sistema, pongo un sistema, tecnología, pongo un sistema que a la lista de precios la actualizo automáticamente. Mira qué buena idea. ¿Está bien? Entonces en la caja tenés los precios actualizados y en la góndola no.
Entonces, el pelote con el cliente. Eso genera un problema tecnológico, claro. Ya que compró un sistema, comprate uno bueno, no seas miserable, que el sistema te emita no pongas los precios de los productos, poner el precio en la góndola, que hacen los supermercados. ¿Qué hacen los supermercados? El supermercado te pone los precios en la góndola. ¿Saben por qué? Porque cuando hacen un cambio de precio, automáticamente el sistema les imprime todos esos cuponcitos en la tarjetita, que es lo que ponen en las góndolas. Claro, tenés que tener un empleado rápido porque vaya a poner, ¿no? Bueno, los supermercados están entrenados para eso. Pero en cambio, un problema de falta de tecnología te malogra el negocio. Te fundí. Con alta inflación en 2 meses te va a pique. Y no estoy exagerando, he tenido clientes que han pasado, no van a creer. Y no van a ver, porque tengo el contador. ¿Qué te pasa? ¿Qué tengo que ver yo? Por ahí ustedes va a pasar después. Los clientes creen que contratan a un contador, entonces creen que el contador sabe el secreto para el éxito de los negocios. Escuchame, si yo tuviera el secreto del éxito del negocio, ya tendría yo mi negocio. Estaría aquí aguantándote a botar loco. Yo te puedo hacer mi trabajo, te elijo los sueldos, los impuestos, los balances, te hago la auditoría, te hago las cosas para que vos tengas, te doy ayuda en manejos de control y hasta ahí llego, ¿no? ¿Qué más? Cambios en las preferencias del mercado. Bueno, gran problema, ¿no? Saber identificar cuando algún producto deja de ser o deja de tener demanda en el mercado. Claro, uno dice, esto se puede percibir, sí, pero el problema no está en percibirlo, sino en saber prevenirlo, ¿no? Y uno dice, uno siempre piensa que los buenos empresarios son los que tienen capacidad de resolver los problemas. Los buenos contadores sí no tienen capacidad para resolver los problemas. Tenés razón, pero mejores son los que tienen capacidad para anticiparse. Y lo evitan. Claro, si yo veo que están cambiando las preferencias del mercado, entonces tengo que saberlo, mi sistema de control interno, alguien me tiene que decir, yo me tengo que dar cuenta. Yo trabajaba en un estudio donde teníamos un cliente que era una fundidora de mineral de plomo y plata. No sé si han conocido Alto La Torre, cuando ustedes pasan para el Palá, siguen derecho, saliendo para el remate, ahí hay una zona que se llama Alto La Torre. Ahí estaban todas las fundidoras de plomo y plata. ¿Qué hacían? Traían mineral de Mina Aguilar, de camiones, y lo fundían. En hornos escoceses, cada uno tenía su tecnología. ¿Qué sacaban como producto? 2 cosas. El producto era el plomo y la plata. Y después venían los subproductos, que era la escoria. La escoria del horno escocés, ustedes venían unas pilas así de escoria, nos mandaba a nosotros, teníamos que hacer la medición contable de la escoria y esto era como la fe, como los dogmas de fe, porque el ingeniero te decía que de acuerdo con el diámetro y la altura había no sé cuántos metros cúbicos de escoria y que la ley de la escoria, porque la escoria después se convierte en humo blanco, humo jarro y grafite, todo eso era un producto, era pura fe, ¿sí? No tenía que decir, sí, man, qué auditoría van a entender. ¿Y cuál era el problema? Que de repente se dejaron de hacer los caños de plomo, se dejaron de hacer los tubitos de dentífrico, antes eran de plomo, ustedes no los han conocido, pero antes eran de plomo. Los capuchones de los vinos finos eran de plomo, las baterías de los autos, las celdas interiores eran de plomo. Entonces se consume mucho plomo, pero de repente empezó a suceder esto de que vino toda una onda de que el plomo es contaminante, de que el plomo no sé qué le hace al planeta, y se dejó de consumir plomo. Entonces los caños de agua ya no son de plomo, primero eran de cobre, ahora son de termofusión, son una especie de plástico. Los capuchones de los vinos son de plástico, los tubitos de los dentífricos son de plástico, las baterías, son de litio, van a ser de litio, y ya son algunas de litio, los anteriores ya
se dejó de usar el plomo. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que estas empresas de repente se dieron con que todo el costo de producción que yo tenía se lo tenía que cargar a la plata, porque se producía plomo y plata. La plata se sigue usando. ¿Quiénes son los clientes de nuestro cliente del estudio? ¿Quién era el principal cliente en Argentina? Los fabricantes de placas radiográficas. Esos son los clientes. Va a decir, la plata se usa para hacer aritos, collares. No, eso es el 1% de la plata. El grueso de la plata se utiliza para hacer las placas radiográficas, para hacer los rollos de fotos, para todo lo que sea con revelado posterior. Y eso sigue existiendo. Ustedes se hacen una tomografía, bueno, casi, ¿no? Cada vez menos, porque ahora ya no te dan la radiografía, te dan un CD, te dan un QR para que vos vayas. Entonces, es decir, pero ahora el mercado ya no me quieren comprar los caños de plomo. Ahora ya nadie quiere batería de plomo. Y entonces, un factor externo, un riesgo que hace, ponele que antes en la carta de los restaurantes no faltaban algunos platos, como puede ser el guiso de lenteja. Y yo tenía en mi restaurante como plato estrella el guiso de lenteja, y ahora ya no quiere nadie el guiso de lenteja. Entonces, evaluación de riesgos. Hay un factor de riesgo que cambiaron la preferencia del mercado. Hace 20 años, hace 10 años o 5 años, ¿a qué confitería o bar de Jujuy se le ocurría servirte un desayuno con palta y huevos revueltos? Nada. Es decir, si yo tengo en mi carta el desayuno con palta y huevos revueltos, ¿sabe qué? No te sirve. Ahora, todo el mundo le sirve el desayuno de palta con huevos revueltos, ¿no? Bueno, cambio en la preferencia del mercado. ¿Qué más? Cambio en la economía. Bueno, nosotros somos expertos. Cambio en nosotros. La economía argentina es casi como un laboratorio, digamos, ¿no? Siempre estamos experimentando. ¿Sí? Te cambian, ahora el dólar flota, antes no flotaba, había oficial, después los precios eran oficiales, se fijaban. Bueno, cada ciclo de la economía es móvil, pero si yo no capto los cambios en la economía, si mi sistema de control interno no me advierte, no me doy cuenta que están cambiando las cosas y yo sigo igual. Tengo las tasas de interés al 71% anual y yo vendo a crédito sin costo financiero implícito y doy 30 y 60 días a mis clientes, entonces soy líder en el mercado. Bueno, soy líder, pero el liderazgo se te va a terminar dentro de poco, porque imagínate si vos estás, cuando vos te falta plata, te financias con una tasa de 70, pero a tu cliente vos le vendés a 30 y 60 sin cobrarle, a menos que tengas un precio tan alevoso que ya tenés el componente, o sea, no he puesto componente financiero implícito, entonces te van a pique. Cambios en la economía. Bueno, mira, también hay problemas internos. Evaluación de riesgo. Problemas internos que amenazan el logro del objetivo. Primero, problemas con los sistemas informáticos. No tengo la tecnología suficiente para operar como corresponde. Y esto me puede generar complicaciones no solamente de eficacia y eficiencia de operaciones, me puede generar complicaciones legales. Yo tengo un cliente que le clausuró el boliche porque no emitía los comprobantes fiscales como correspondía. Y no emitía los comprobantes fiscales porque la computadora que tenía no admitía el Windows 7 y porque los controladores no se conectaban, no sé, la historia de esos problemas con el sistema informático. Además, que un buen sistema informático ayuda a una buena gestión, facilita la gestión. Una vez me acuerdo de un cliente que venía y tenía una forma de hacer la rendición de caja. Entonces la cajera hacía el cierre de caja.
¿Cómo era el cierre de caja? Bueno, ella iba, sacaba el listado de los comprobantes emitidos, le daba los totales, abría la caja, sacaba el dinero que tenía, contaba los cupones de las tarjetas de crédito y rendía. Y siempre le daba bien. Es una maravilla, chico. ¿Sí? Es una maravilla. ¿Sí? Bueno. Claro, ¿qué pasaba? Que se podían modificar los comprobantes emitidos. Entonces ella armaba, sacaba el listado, cuando veía que le estaba faltando algo, ¿qué hacía? Entraba al sistema y eliminaba algún comprobante. Con lo cual, la caja siempre te daba bárbaro. Entonces, vos estabas tranquilo porque tenías un flor de sistema y te estaban haciendo un agujero porque un empleado infiel, bueno, facilitado por un problema del sistema informático. Imagínense que hoy hay un sistema informático que no tenga lectores de código de barra. Andás un inventario en un lugar donde no tenés código de barra. ¿Cómo haces? Necesita un ejército de personas con lectores de código de barra, lo haces mucho más eficiente, más seguro, en menos tiempo. ¿Qué más? Bueno, relajamiento de los controles, lo que les acabo de contar recién, ¿no es cierto? Tengo la tesorería y en la tesorería comemos empanada, porque somos todos realmente el relajamiento de los controles. Este sería el cáncer del control interno, el relajamiento de los controles. ¿Y qué más? Incompetencia de la dirección, no, bueno. Qué mal pensado. ¿Por qué? Y sí, imagínate si vos tenés un jefe que es un tarado, ¿qué nos queda a los demás? ¿Qué nos queda a todos los que estamos por debajo? ¿No? Y parece una fantasía, pero suele suceder. Muchas veces en las organizaciones el jefe es el hijo del dueño, es el hijo de la pareja del dueño, o el dueño. Y muchas veces no tiene el conocimiento, no tiene el perfil necesario para esto. Y ahí sí que está en problemas, porque ¿quién le va a decir, che, loco, vos no deberías estar acá? Si ya que sos el dueño, ¿por qué no te quedas en tu casa? Contrata a un tipo, pagarle un buen sueldo y ya está, va a ser mejor que estés vos acá. ¿Quién les va a decir eso? El contador no, hasta ahora no me tocó nunca tener que decirle a eso a nadie. Y si me toca, tampoco se lo voy a decir. Para eso tenés el espejito de Blancanieves y chao. Mira, más bonita, anda, mirate en el espejo y ya está. Sigamos. La evaluación de riesgo consiste en hacer, primero, ver la importancia. Porque hay riesgo por todas partes, ¿cierto? Pero no es que todo es riesgo. Porque si yo decir, todo es riesgo, ay no, ¿sabe qué? No me levanto de la cama. ¿Por qué? Y porque cuando vaya, puede ser que me tropiece y me golpee. O puede ser que cuando esté bajando la escalera me caiga. No, bueno, está bien. Vamos a ver la importancia. El sistema de control interno tiene que ver cuál es la importancia, la probabilidad de ocurrencia y las medidas que se deben tomar para contrarrestar el riesgo. Y hablando de las medidas para contrarrestar el riesgo, ahí al final dice las medidas, vamos a ver el componente siguiente que se llama actividades de control. ¿Qué son las actividades de control? Las actividades de control, más allá de la definición, dice, son las políticas, procedimientos que definen el modo en que se deben desarrollar las diversas operaciones que hacen el funcionamiento de la. Bueno, esa es la definición. Pero la actividad de control, para que ustedes la entiendan bien, piensen en esto, piensen en lo siguiente. Si yo identifique un riesgo, por ejemplo, hice una venta a crédito, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo de una venta a crédito? La incobrabilidad, ¿cierto? Entonces digo, yo voy a vender a crédito. ¿Por qué vendés a crédito? No seas tarado. Sí, porque todos mis competidores venden a crédito, entonces yo también te vendí a crédito. Bueno, vendí a crédito. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es la incobrabilidad. Y si yo identifico que la incobrabilidad es el riesgo, tengo que hacer algo para minimizar ese riesgo.
Ese algo se llama actividades de control. Son los controles que yo voy a poner para prevenir la ocurrencia, para que el riesgo no se convierta en siniestro, ¿no? Sí. Primero tienes que conectarte a una red. No, milagros. Alguien te está acá. Si molestamos. No hay problema. No hay problema, chicos. Si quieren tener los celulares, no hay problema. Pónganlo despacito porque si no yo me desconecto. Ya se desconectó. Son los controles que voy a hacer para que el riesgo. Para que se minimice el riesgo. Y el ringtone, por favor. Esta es una cátedra 0% cumbia, ¿sí? Así que los ringtones, por favor, el exceso de cumbia produce mal aliento, caspa y olor a pata. Entonces, esta es una cátedra 0% cumbia. Bueno, volviendo al riesgo, nosotros decimos, si identifico un riesgo, tengo que hacer algo para prevenir la ocurrencia de ese riesgo. Si yo digo, puede ser que la venta a crédito se la haya hecho un cliente que es insolvente, entonces la actividad de control va a ser, yo voy a hacer algo para que me asegure de que no le estoy vendiendo a un cliente que es insolvente. ¿Qué puede ser ese algo? Bueno, no sé, le voy a pedir al cliente la boleta de luz, le voy a pedir el recibo de sueldo, le voy a pedir, no sé, voy a hacer algo como para conocerlo. O bien, voy a hacer una cosa mejor. Voy a establecer límites de crédito a los clientes. Entonces, de este cliente que son nuevos, le voy a fiar, le voy a vender a crédito un monto chiquito, menos. Si veo que el comportamiento del cliente es adecuado, bueno, le voy a ir aumentando el límite de crédito. Esto sucede mucho con las operaciones mayoristas, ¿no? Quizás nosotros en el comercio minorista no lo vemos, porque no sé si hay algún comercio acá, salvo el boliche de barrio que te dan con la libreta, en las empresas, en las pymes o en las empresas grandes, no existe la venta a crédito. La venta a crédito es poner la tarjeta, y te da 10 cuotas, 2, 6 cuotas, te lo da el banco, no te lo da la empresa. Entonces, esa es, la actividad de control se pone para eso. Por eso dice la definición que son políticas y procedimientos que definen el modo en que se desarrollan las diversas operaciones. Cualquier operación, ¿no? Piensen en cualquier operación. Dicen, por ejemplo, a ver, pienso en qué. La liquidación del sueldo. Es una operación, la liquidación del sueldo. ¿Cuál es el objetivo de un sistema de liquidación de sueldos? ¿Cuál es el objetivo? Liquidar el sueldo. Sí, liquidar el sueldo de acuerdo con las normas vigentes. Que al empleado primero le pague lo que corresponde de acuerdo con el convenio colectivo, que no me coma ningún ítem. Segundo, que me asegure de que el empleado ha trabajado la cantidad de días que le estoy pagando. Y tercero, que a todo eso lo haga en el tiempo y la forma oportuna. Entonces, ¿y cuál es el riesgo? El riesgo es que no logre el objetivo. ¿Por qué? El sistema no funciona. Claro, porque los controles internos no funcionan. ¿Por qué? Este tipo tenía 2 inasistencias. Le liquidé el sueldo entero, le liquidé el presentismo, problema. Este tipo le liquidé en la categoría de vendedor B y era vendedor D, problema. No hay problema, pero total le liquidé de menos. No estoy perjudicando a nadie. Eso es lo que vos creés. Para que el vago se entere y te mete una carta de documento, cuando eso pasa después cuando vos lo vas a despedir, ¿no es cierto? Y te dice, me está debiendo las diferencias salariales de no sé cuánto, y el sindicato dice, a mí también me estás debiendo, y la obra social a mí me está debiendo. Entonces, ¿qué hago? Pongo actividades de control. ¿Cuáles son las actividades de control? Todo lo que yo voy a hacer para asegurarme de que la liquidación se haga bien. Entonces digo, bueno señores, las novedades de sueldo se van a generar de la siguiente manera y establezco un procedimiento cómo se captan las novedades de sueldo. Entonces digo, mira, el reloj para marcar la asistencia va a ser, no sé, con la huella digital, con un código, con un legajo, control la asistencia.
o con el ojo, así, claro, así como la película esa, así que entonces pongo un sistema de identificación, me aseguro de control de existencia. Además, voy a poner una persona que reciba todas las novedades de liquidación. Y le voy a decir las novedades, ¿cuáles son las novedades de liquidación? Y bueno, mira, este tipo ahora tiene un año más, ¿no es cierto? Entonces la antigüedad es un año más. Entonces, alguien va a generar. Y todas las novedades de liquidación las va a autorizar fulano, para que ahora sí se la doy al liquidador, le digo al liquidador, ahora liquidar el sueldo con él. Y después de que vos liquide, que vuelva para acá, y yo voy a revisar la liquidación antes de que pague. ¿Entiendes? Todas esas son actividades del control. Fíjense que no son operaciones, ¿no? Porque dice, son políticas y procedimientos que definen el modo en que se desarrollan las operaciones. ¿Cuál es la operación que les acabo de explicar? Liquidación de sueldo. La operación es liquidación de sueldo. Las actividades de control son todos los procedimientos que definen cómo se hace la liquidación de sueldo. Incluyendo, por supuesto, los parámetros que se ponen a un sistema de liquidación de sueldo. No sé, ya habrán visto algunos de ustedes acá, los sistemas de liquidación de sueldo consisten en definir parámetros para que el sistema opere de acuerdo con eso, ¿no? Que es otro problema, porque ahí también tiene que estar el contador mirando los parámetros, no hace cosas que esta suma era no remunerativa y yo le puse el parámetro que me calculo jubilación, obra social, de todo, y no había que calcularse, la liquidación está mal. Respuesta a los riesgos identificados. Bueno, hay tantas actividades de control como operaciones existen. Y están en todas partes. A donde hay una operación, hay una actividad de control. Dice, impregnan las operaciones, no impregnan. La operación es qué es lo que va a hacer. La actividad de control dice cómo se hace. Veamos algunas categorías, algunos tipos de actividades de control. Algunos. Bueno, gestión directa de función, revisión de informes sobre resultados. Bueno, esta es una actividad de control bastante, digamos, forzada, ¿no? Es decir, yo pido informes sobre resultados de algo. Pido informe y veo. Esto requiere que previamente se hayan establecido objetivos, ¿no? Yo establecí objetivos, pido informes con los resultados. ¿Qué más? Procesos de información, exactitud de transacciones, desarrollo de sistemas, acceso a datos, archivos y programas. Bueno. Todas las actividades de control que consistan en hacer análisis de los sistemas informáticos. ¿Cómo sé yo que una liquidación de sueldo está bien hecha? ¿Cómo sé yo si me la hace el sistema? Digo, estoy seguro que cargué los parámetros del sistema. Está bien, cargaste los parámetros del sistema. Pero la forma de hacerlo, de saberlo, es verificar la exactitud de una transacción. ¿Cómo sabes que una factura te está calculando bien el IVA? Y cómo, bueno, en algún momento tiene que haber alguien que mire si el IVA está bien calculado. Por más que yo haya puesto los parámetros. Porque a lo mejor yo tengo un sistema en donde estoy facturando y resulta que en la misma factura tengo algún producto que va con la alícuota del 10,5. ¿Por qué? Es un bien de uso, un bien de capital. Por ahí se venden y en la misma factura tenés productos al 21%, tenés productos al 10,5. Entonces, revisar la exactitud de una transacción forma parte de una actividad de control que se llama proceso de información. O sea, hay alguien que está mirando. Bueno, lo mismo con los desarrollos de sistemas. ¿Cómo se accede a los datos? Que cada uno tenga su usuario y contraseña para lo que les permita. A lo mejor les ha pasado a ustedes que van a comprar algo a alguna empresa, sobre todo estas que venden electrodomésticos, ¿sí? Me van a hacer una bonificación por tal cosa, ¿sí? ¿La carga el vendedor? No. Viene otro tipo, pone un código y carga. ¿Sí? O estaba en el súper, me tiquearon algo y hay que anular eso.
¿Lo puede anular el cajero? No, llama a otro que viene con la tarjetita o pone no sé qué cosa y la anula. ¿Sí? Es decir, ¿qué estoy haciendo? Estoy previniendo que la cajera o el cajero anulen algo que ya tiqueó y que ya pasó. ¿Sí? Acceso a los datos, a los archivos y a los programas, ¿no? Todo esto forma parte de actividades de control que están dentro de los procesos de información. Sigamos. Controles físicos. Bueno, estas son las actividades de control más conocidas, sobre todo los controles físicos. Frecuencias de activo y cotejo con cifras de registro. Por ejemplo, hacer los controles de inventario. Los controles de inventario son actividades de control. Ya vamos a ver que también son procedimientos de auditoría, hacer verificaciones de inventario, verificaciones, arqueos de caja, inspecciones de bienes de uso, todos son controles físicos. Estas son, cuando hablamos de control físico, es alguien que lo lleva a cabo. ¿Qué más? Indicadores de rendimiento. Bueno, esto se utiliza mucho en las empresas industriales, ¿no? Analizar conjuntos de datos financieros y operativos, es decir, cuando hay un indicador que establece la producción debe hacerse tantas unidades en tanto tiempo. ¿Por qué? Y porque ya alguien ha estudiado y ha dicho que el consumo óptimo de energía de esta máquina es si produce tantas unidades. Entonces, los indicadores de rendimiento me van a decir si es que estoy usando eficientemente esa máquina. O puede ser en cualquier otro tipo de actividad, en donde yo establezco un parámetro, un indicador de rendimiento, entonces tengo que tener algo que me permita conocer. ¿Qué más? Y esta es la que me gusta a mí. Definiciones normativas. Esto no parece actividad de control, porque cuando dice una definición normativa es una actividad de control. Claro, claro. Por ejemplo, dice autorizaciones. Yo digo, las ventas a crédito se pueden hacer bajo los siguientes requisitos. El cliente tiene que traer su recibo de sueldo, su boleta de la luz, tiene que traer su grupo sanguíneo, tiene que traer, no sé, una certificación de ingreso firmada por contador, trae todo eso, perfecto. Alguien hace el análisis y dice, este cliente se le puede vender $1.000.000 a crédito, perfecto. Pero después tiene que venir alguien que cuando el cliente viene a comprar, ese alguien diga, le autorizo la operación. Lo que hacen los bancos, ¿no? Mayormente hacen los bancos. Hay alguien que autoriza la operación. ¿Por qué? Porque establece una definición normativa que el que autoriza la operación es alguien. Normalmente las definiciones normativas se hacen para que exista oposición de intereses en las personas que intervienen en la misma operación. Por ejemplo, si yo digo, el pago de una factura a un proveedor se hace siempre y cuando esté la factura firmada por el jefe de compra y la factura tenga el informe de recepción firmado por el jefe de depósito. ¿Sí? Entonces, si yo soy el tesorero y voy a pagar la factura, ¿qué hago? Si no está en la firma del jefe de compra y el jefe de depósito que me dicen que la mercadería ha ingresado y que se ha facturado a los precios que decía la orden de compra, entonces no la pago. Es una definición normativa. Claro, y ustedes me dirán, ¿y si yo soy amigo del proveedor y la pago igual y faltaba algo? Entonces, ¿qué pasó? Se relajaron los controles, como decíamos en la primera, en la primera diapositiva del ambiente de control. Estaba todo bárbaro hasta que me tocó un tesorero que era un amigote de todo, pagale. Che, esta factura no está en el informe de recepción. No importa, seguro debe ser que se ha perdido por ahí, paguéme igual. Chao, ¿sí? Pero en ese caso está la normativa. Por eso, la normativa decía que el tesorero no tiene que pagar. Que recae, digamos, la Y el responsabilidad. tipo pagó igual. Sí, por eso. ¿Sí? Ahora, cuando lo descubran, hay que descubrirlo, porque vos ¿cómo haces para saber que el tipo pagó una factura que no tenía fondo de recepción? Control posterior de pago. ¿No? La orden de pago, ¿quién la va a ver?
nadie sabe, porque él es el que tenía que trancar esto. Ahora, en realidad esto es buena idea, ¿no? Porque, En el trabajo, el que controla al final la orden de pago es el dueño. bueno, perfecto, tenemos dueño el que las ve. Mejor. Pero si no, el tesorero. El tesorero, normalmente en las empresas grandes, es un intratable. Casi siempre es un intratable, un tarado que todo lo odian, porque el tipo que a ese tipo lo tenés que amar, porque si vos lo odias es porque está haciendo su trabajo. Entonces vos sabés que del odio al amor hay un pequeño paso. En definitiva el tipo me está cuidando las espaldas, porque cada vez que dice no, acá está faltando la firma de esto, no te pago, chao. Entonces vuelve todo para atrás. Y el proveedor estaba parado ahí esperando su cheque. Y ladrándote, y dices, me está cuidando del pan, es verdad. Pero claro, si lo hace, porque muchas veces pasa que el tesorero, ay no, que el jefe se va a enojar, yo pago. Me tocó un tesorero que era así medio blandito, de carácter, chao. Pasa, y se convierte en una avenida la tesorería. Muy bien. Segregación de funciones. Bueno, segregación de funciones quiere decir que cuando haga la definición de funciones, no le tengo que entregar a una misma persona funciones que sean incompatibles, ¿no? Ayer creo que hemos dado un ejemplo, hemos comentado, al tipo que hace la cobranza, no puedo decir que él mismo haga las registraciones contables y las conciliaciones bancarias. Nada. Se la doy servido en bandeja. Lo único que falta es que le diga el 20 de julio mándame un regalito. ¿Sí? No, las funciones tienen que estar segregadas de manera tal que haya oposición de intereses. El que hace la conciliación bancaria tiene que ser una persona distinta del que hizo los depósitos o el que hizo la cobranza. Esto por ahí muchas veces es bastante ideal, porque en las pymes no hay tanta flexibilidad como para decir, voy a tener tantos empleados que uno va a hacer esto, el otro, el otro, el otro, el otro. Bueno, pero para eso está el ingenio del contador que se encarga de decirle, mira, vamos viendo cómo hacemos las cosas de la mejor manera posible. Muy bien, vamos, avancemos. Vamos a otra actividad, a otro componente de control interno. Bueno, información de comunicación. Estos dos últimos ya son más fáciles. Lo pasemos rapidito porque, ¿qué quiere decir? Un buen sistema de control interno tiene que tener información en comunicación. O sea, ¿de qué me sirve a mí que yo haya definido que no se le puede vender a alguien que no esté autorizado si el tipo que vende no sabe? ¿De qué me sirve que yo he ido, he firmado un convenio con el banco y ahora puedo vender con tarjeta Visa de tal banco en 12 cuotas sin intereses y resulta que los vendedores no están enterados de eso? No le ofrecen al cliente el producto que yo tengo. Entonces, hay que identificar, recopilar y comunicar la información que se genera en una organización. Y viceversa, ¿no? ¿De qué me sirve que yo tenga actividades de control que detectan cosas que están mal si el que las detecta no le avisa nada a nadie? Entonces va un día voy a hacer el inventario, che, acá está esta mercadería estaba echada a perder. Y sí, ya sabíamos. ¿Y por qué no avisaron nada a nadie? No sabíamos que estaba. Bueno, entonces el sistema tiene que investigar, recopilar y comunicar información. Toda la información, ¿no?, que se necesita. La de adentro hacia afuera y la de afuera hacia adentro. Pero, ¿qué requisito tiene que tener la información? Veamos, esto vamos rapidito, ¿viste? Porque no ascendente y descendente, o sea, no es que la información es que los jefes le avisan al empleado, el empleado también contesta, dice algo, y tiene que ser, en primer lugar, la información necesaria, ¿sí? No hace falta que me comuniquen que la cajera se puso de novia en el chofer del camión. Esa información es relevante, pero no es tan necesaria. La información necesaria en el momento oportuno, ahora, ¿no?, reciente, no me vendan pescado podrido, información exacta, verificante de informar, y que sea accesible, disponible a todos, cada uno en su vida. Bueno, la parte de información, como ven, es bastante, son cosas muy, ¿cómo les diría?
Esto es de cajón. No es que si hay que comunicar información, tiene que ser así. Imagínense que a ustedes les cambiaron el régimen de regularidad de las materias y no sabían. Ah, me enteré cuando ya estoy terminando el año. No, pues me tenía que haber hecho cuando empecé, porque, no, te podrías haber inscrito en la promoción. ¿Y por qué no me dijeron? No, no sabía, nadie me avisó nada. Y yo me inscribí en la regularidad. ¿Cuándo me enteré? Y a fin de año. No sirve, ¿no? La información sirve cuando se transmite en forma oportuna, de una manera clara, de una manera precisa y exacta. Por último, tenemos un componente que se llama supervisión. En algunos textos se llama monitoreo de controles, supervisión o monitoreo. Es el componente que se ocupa de ver si el sistema de control está funcionando adecuadamente y si no lo está, reportar qué está pasando. ¿Por qué? Y porque puede pasar que uno tenga un muy buen sistema de control interno, tiene actividades de control bien definidas, tiene los riesgos bien evaluados, pero pueden cambiar las cosas, pueden cambiar las circunstancias, puede haber factores internos o externos que hagan que cambien, y entonces alguien tiene que darse cuenta y generar las correcciones. ¿Ves? Por ejemplo, algunos controles pueden haber perdido la capacidad de identificar riesgos. Puede pasar. Esto es la supervisión de monitoreo. La supervisión de monitoreo tiene, sigamos ahorita, distintos modos, ¿no? Hay supervisión que se hace en forma continua, se establecen parámetros, hay evaluaciones periódicas, evaluaciones puntuales y mecanismos de comunicación de las diferencias. Digamos, no hay un buen sistema de control si no es que hay alguien que está viendo qué está pasando y está reportando las cosas que están pasando. Sin eso no funciona. Y para terminar, como les dijo acá, había hecho recién Facundo al principio, que el control interno se lo puede mirar como una pirámide en donde en la base está el ambiente de control. O sea, lo que sostiene la pirámide es el ambiente. Todo lo que hemos visto está muy bien, pero si las personas no están dispuestas, no se comprometen a hacer las cosas como corresponden, el control interno se cae. Después está la evaluación de riesgo. ¿Por qué? Porque la evaluación del riesgo da lugar a las actividades de control, que son las que previenen los riesgos. La comunicación sube y baja por los costaditos, y arriba la supervisión se encarga de actualizar el sistema de control ante los cambios cuando algún control deja de funcionar adecuadamente. Muy bien. Tienen 20 minutos para ir a buscar su próxima aula. Tiene concurso la hasta acá llegamos a la clase de hoy. Son componentes de control interno. Mañana vamos a ver para qué sirve esto, ¿sí? En la auditoría. Antes de que se vayan, sí, por favor, todavía nosotros no configuramos los cuestionarios de manera tal, como dijo ayer el profesor, de que, por ejemplo, si no contestaban en independencia, no podían abrir las clases que siguen. ¿Por qué? Porque, bueno, hasta hoy estaba en inscripción y bueno, la matriculación en las aulas. Y por ello, les pido por favor, no solo para nosotros, sino para ustedes, puedan contestar el cuestionario de independencia. Es súper sencillo, sí, porque respondieron y hicieron un resto. ¿Y los demás lo hicieron Son todavía? 74 alumnos, 74 y hay 5 no. Bueno. ¿Por qué? Porque termina este tema de control interno y va a haber otro cuestionario de autoevaluación que les sirve a ustedes también para ver si entendieron. Y yo les voy a poner esta noche un cuestionario que vamos a resolver mañana, ¿sí? Así que estén atentos al aula para tenerlo a mano. Es un documento de Word con unas preguntas que no son preguntas. Un trabajito que es para estudiar el tema de mañana. Bueno. El cuestionario de independencia va a estar hasta el viernes. Sí. Si No, el viernes cerramos. Bueno, chicos, miéntanme ahora. ¿Han entendido todo lo que vimos hoy? Perfecto. Nos vemos mañana entonces. Muchas gracias.